música 4001 y recibimos, creo que a una de las invitadas que más nos va a sorprender, que más nos va a contar, pero sobre todo de la que más vamos a descubrir. Llorena, después de Around the World, vienes a abrir tu Music Box. Bienvenida. Por supuesto, muchísimas gracias. Todo un placer estar y compartir estos minutos contigo. Yo ahora tengo muchas preguntas, muchas, se me agolpan muchas dudas, se me agolpan muchas curiosidades, pues pero yo quiero empezar por la primera, era graciosa, ¿cómo se dice en chino? Buenas tardes, por aquello que nos van a ver mucho allí. Pero una artista española que de repente le dicen que Asia se ha apoderado, tú te has apoderado de ella, ¿cómo se lleva? Se lleva maravillosamente bien, o sea, cuando a mí me hacen esta propuesta hace 2 años y algo, y de repente me encuentro, porque yo soy muy desconfiada, has de desconfiar a veces cuando no conoces a la gente y te proponen ciertas cosas, ¿no? Entonces, cuando mi manager y yo comprobamos que es una productora seria, que esto es una propuesta en firme, que no hay nada de extraño detrás, yo estaba que no cabía en mí, o sea, era tal la felicidad, iba a dar el salto al gigante asiático, a China, con una gira, porque lo que me proponían no eran 4 actuaciones en 4 pubs, con todos mis respetos, no era eso. Era en locales de muchísimo prestigio, de muchísimas ciudades de China, muy grandes, para aforo de a lo mejor el mínimo 1000 personas. Hablamos, por ejemplo, también de inaugurar centros Wanda, los famosos shopping malls Wanda, para 8000 personas, por ejemplo, actuar para 8000 personas. Hablamos de actuaciones súper importantes en muchos puntos del país, ¿no? Yo estaba muy feliz, estaba tremendamente feliz, y me acuerdo que quedaban como 3 meses desde que yo me reúno con el director de la productora hasta que comienza la gira, quedaban esto más o menos 3 meses, y estuve contando los días para que llegara el momento. Porque yo además soy muy aventurera, aparte de ser muy trabajadora. Aventurera lo ha sido. Soy muy aventurera. Y también tengo la ambición de querer crecer, de querer expandirme y de llevar mi música around the world. Yes. Exacto. Entonces esa fue mi magnífica oportunidad para comenzar a hacerlo. Y dicho y hecho, se planeó la gira. Y esto fue más o menos en febrero que me reuní con él. En mayo comencé esa primera gira, que fue tan maravillosa, y la productora estaba tan contenta con el resultado, yo misma lo estaba, que a los 5 meses planeó otra gira para mí en China. En 2 o 3 puntos fueron los mismos, y el resto fueron ciudades en las que no había estado y en sitios en los que no había estado. Y volvió a ser una maravilla. De ahí me surgen 2 dudas. Porque un país para nada aperturista, sino más bien todo lo contrario, llega una música que es aperturista. Ajá. ¿Cómo se produce ese contraste? ¿Tú llegaste a ver ese contraste? Es decir, China desde dentro, pues has hablado de locales muy grandes, además hay imágenes de todo exacto, eso. Hay un documental. Efectivamente. ¿Tú llegaste a notar que la gente allí, los fans de allí, necesitaban, digamos, aire fresco, aunque sea musical? Por supuesto, sí. La gente puede que no sea un país por políticas y demás demasiado aperturista, efectivamente, pero la gente no es como nosotros. Yo también tenía un concepto determinado de China. Lo que yo he conocido de China no tiene nada que ver con lo que a lo mejor gente que no ha estado nunca, como me pasaba a mí, está pensando que hay allí. Yo he vivido el lujo, yo he vivido y he visto sitios que en España no los he visto ni por asomo. O sea, un simple escenario de allí le da 300.000 vueltas al mejor escenario en el que yo haya estado de aquí. Y en muchos que yo he visto de otros artistas, conocidos a nivel nacional e incluso internacional. O sea, yo en China he vivido la máxima maravilla. Y sí es cierto que la gente tiene ganas de aires nuevos, de conocer gente, lo español también, aunque yo cante en inglés y sea mi música sea muy internacional, pero yo soy española, y allí se sabía, porque también se anunció como tal. Entonces toda la gente que me vio sabía que yo provenía y llegaba de España, que era una persona muy conocida en España, una cantante, y me recibieron muy bien, y la verdad es que fue súper exitoso. La productora lanza una promoción para los sitios locales y demás donde yo voy a actuar, y lo cierto es que sin yo ser conocida allí en aquel momento,
se han llenado a foro completo. Eso es la realidad. Tú has vivido dos momentos de fama, digamos, hablo de la musical, una fama aquí en España y otra fama allí en Asia, en China. Sí. Hay mucha diferencia, yo que sé, a nivel de trato televisivo, a nivel de fans, ¿hay mucha diferencia entre los dos mundos, barra culturas, barra manera de entenderlo? Pues te explico, yo en China no he estado en ningún programa de televisión, solamente previa promoción que se hizo de mí, durante unos meses fui a actuar, llené todos los recintos donde he actuado, pero yo no he estado en ningún medio de comunicación de China. Qué curioso. Entonces, a esto no te puedo responder. La gente de allí estaba virgen con respecto a mí. Ellos acuden porque han visto una promoción, han visto unos vídeos que también están allí, circularon allí y de hecho siguen, y les ha gustado, les ha dado curiosidad, les ha gustado la música, les ha gustado yo, mi imagen, lo que sea, y han acudido a verme a los diferentes shows, ¿no? Y están vírgenes porque no saben nada de mí, saben lo que han visto allí. Y eso siempre es positivo. En el fondo se agradece, ¿no? Se agradece mucho, porque parten de cero. No tienen ni prejuicios sobre mí, ni ninguna historia, ni positiva ni negativa. Parten desde el minuto 1 que tú aterrizas allí, sales al escenario, eres presentada y comienzas tu show. Y eso sinceramente yo lo valoro mucho, porque vi la reacción del público y vi que me apreciaban mi trabajo, valoraron mi show, les gustó mi música, y eso es lo único que había y lo único que valoraban, no había nada más para ellos. Haciendo una traducción, más o menos, y que los chinos me perdonen, hubo algún titular que se publicó de ti, hablando y con todos mis respetos, la Lady Gaga la española. Ajá. Cuando ves ese tipo de comparaciones que van más por el lado musical, que asumen un tipo de puesta en escena, un tipo de musicalidad, eso es un ejercicio de responsabilidad, de riesgo. ¿Eso pesa cuando uno empiezan a compararle tan alto? Yo siempre he sido, es cierto que ha habido un cambio de estilo musical Tremendo. Radical desde el año 2012 con lo que yo ofrecía anteriormente, pero yo siempre he sido súper responsable, yo llevo en el mundo de la música desde el año 90, quiero decir, no comencé en el año 2000 a raíz de aquel fenómeno que denominaron tamarismo, no. Yo en el año 2000 ya llevaba 10 años de bagaje y de trayectoria. Entonces, lo que te iba a decir con esto es que yo siempre he sido una artista y una persona súper profesional, disciplinada y que quiere dar lo mejor de mí misma en cada momento, me sacrifico, lucho como la que más. Entonces, independientemente de esos titulares, yo iba a hacer exactamente lo mismo que después de haberlos leído. O que después de ser tratada de esa manera, ¿no? O de ser considerada de esa manera. ¿Por qué? Porque para mí la música, mi profesión, es mi vida. Siempre lo ha sido. Y me he dedicado en cuerpo y alma. Y lo he dado todo desde el minuto 1 que comencé en el año 90 hasta el día de hoy. Me he dejado la piel. Y lo voy a seguir haciendo porque, te digo, es mi profesión, es mi modo de vida, amo mi trabajo. Y el público merece para mí todo el respeto del mundo. Cuando yo ofrezca algo, quiero que sea la máxima calidad y lo máximo que yo pueda dar de mí. Y siempre va a ser así. En China, en España y en cualquier otro lugar. Yo me pongo en tu piel, me pongo aquí sentado y digo, cachis el amar. Hemos pasado, porque ahora se llama mucho esto de las gráficas en televisión, ¿no? De los altos y los bajos. Desde que tú hablas de esos 10 años, sí, hemos tenido, digamos, un recorrido aquí en España donde sí, vale, ocurrió ese fenómeno donde tocamos el cielo con los dedos, de repente desaparecimos, más o menos, y de repente una vuelve a ser profeta en tierra extraña. Es decir, China te abre las puertas y en España parece que importa más la Llurena televisiva más que la Llurena musical. Quizá interesa más. ¿Cómo te sientes ante esa sensación? Es verdad que yo desaparecí voluntariamente, también un poco forzada por las circunstancias, pero voluntariamente, durante 6 años, exacto, en los que monté mi propio pub, me convertí en empresaria, empecé de cero, hice una inversión muy grande para tener un local, y lo estuve regentando y estuve ocupándome de él durante más o menos 5 años. Decido
me doy cuenta de muchas cosas, vuelvo a estar más fuerte de lo que estaba cuando comencé allá por el año 90 y decido que nadie va a sacarme ni a quitarme de lo que es mi profesión, que es el mundo de la música, artista por encima de todo, y por lo que tanto he luchado, tanto he trabajado y tanto he sufrido, porque es un camino muy duro. Y en mi caso, en cualquier artista es duro, los comienzos son muy duros, la trayectoria en general es dura, es difícil, pero en mi caso no es que haya sido difícil, es que he sido criminal, una vergüenza, una absoluta vergüenza ajena y no propia, porque sí que te digo una cosa, no tengo nada de lo que avergonzarme. Yo tengo mis virtudes y mis defectos y cometo mis errores y mis aciertos como todo el mundo, como todo hijo de vecino, porque soy humana. Pero lo único que yo he hecho en este país, en mi vida, es trabajar. Y trabajar honradamente. No me he metido con nadie, no le debo nada a nadie. Entonces, ¿de qué me tengo que arrepentir o de qué me tengo que avergonzar para haber recibido el trato durante tantos años que yo he recibido en este país? Ha sido absolutamente vergonzoso. Pero te repito, vergüenza propia no, ajena. Porque no había motivos, incluso habiéndolos, nadie, ni la persona más vil del mundo, merece esa campaña de linchamiento que yo tuve en todo el país durante bastantes años. ¿Qué se siente cuando ves que fuera de tu país te valoran más? Por un lado, mucho orgullo, porque es por lo que tú trabajas y luchas desde hace tantos años, y por otro lado, pena, mucha pena, y vergüenza ajena, de nuevo, porque lo que yo ofrezco en este país es lo que traslado fuera. Fuera lo pueden ver, lo pueden valorar y aquí no. A ver, aquí sí, tengo mi público, tengo mis super Llure fans, que siempre me han apoyado desde el minuto 1, que cada vez, afortunadamente, van creciendo y van siendo más. Pero es cierto que hay una parte en España que como que no me quiere aceptar. ¿Pero por qué? Porque es eso lo que se les ha vendido durante muchísimos años. Porque el poder que tienen los medios de comunicación y sobre todo la tele es absolutamente bestial. Y mi trabajo, aunque fuera el mejor del mundo, aunque sea de la máxima calidad, que considero que lo es, puede gustar más o menos. Visualmente no cabe duda. Pero es un buen trabajo. O sea, son producciones muy caras, son producciones muy cuidadas, cuido mucho cada detalle. Entonces nadie puede decir que es un mal trabajo. Sin embargo, es cierto, y te repito, que yo considero que en España todavía me queda mucho para conseguir mis objetivos reales. Poco a poco se van logrando, pero no como se debería. ¿Por qué? Porque pesa mucho todavía la imagen que se dio de mí durante X años, que no corresponde, afortunadamente, ni nunca ha correspondido a la realidad. Mira, yo te voy a transmitir una sensación muy sincera. Yo te he visto incontables veces en televisión, pero a mí me ha dado la sensación, yo sí conocía tu faceta musical, y a mí me dio la sensación en muchas de ellas que se presentaba una primera imagen televisiva y cuando tú querías decir, y ahora te voy a hablar de mi música, no interesaba. Efectivamente, porque la imagen que se ha vendido durante esos años, mediáticamente hablando, era la que interesaba por diferentes circunstancias. Uno, por motivos de audiencia, y otro porque había intereses por detrás que también empujaban a que eso fuera así. Sé de lo que te hablo. Y yo te digo que no me sorprende. Yo he vivido un boicot en la época del nombre de Tamara. Salían mis trabajos y se retiraban del mercado por el problema del nombre. Porque yo pertenecía a una discográfica muy chiquitita. Hablamos de David contra Goliat. Y esa problemática que yo desgraciadamente tuve, aunque el nombre era mío, por registro y por antigüedad, yo me enfrenté a esa problemática porque, claro, donde hay tanto poder, piensan que pueden pisar a quien no tiene ese poder. Y conmigo se intentó. Conmigo se ha llevado a cabo una injusticia que para mí realmente no tiene nombre, incluido en ese sentido, al punto de llegar a un momento de renunciar al que era mi nombre artístico desde el año 90 y que en su día registré, cosa que la otra persona no.
Entonces, eso fue parte también de esos intereses creados de los que yo estoy hablando. Hablamos de una discográfica que pertenecía a un grupo mediático inmenso, no vamos a decir nombres, no viene al caso, pero vosotros que estáis en esto y mucha gente que me esté escuchando, que me vaya a escuchar, va a saber perfectamente de lo que estoy hablando. Llurena, y a todo eso, de verdad, mentalmente, ¿cómo se sobrevive? Porque, perdóname, de repente empiezas a añadir ingredientes a una persona que, independientemente de la opinión que te pueda transmitir la televisión, dejémoslo a un lado, es una persona en un cesto en la cual le estás metiendo presión mediática inmensa desde hace años, problemas, llámalos X, personales, familiares, los que fueran, lo que acabas de hablar. Sí. ¿A eso cómo se sobrevive? No se sobrevive. Por eso yo en el año 2005, acabando además de haberme cambiado el nombre definitivamente a Llurena, habiendo lanzado un maxi single ya bajo el nombre de Llurena, al cabo de pocos meses tuve que irme. Tuve que irme, entre comillas, apartarme de la música, que era lo que más amaba, que era mi vida, y apartarme de los medios porque habían destrozado mi vida. Me habían partido el alma en 1000 pedazos. Yo ya no podía salir a la calle. Aparte de que, como hablábamos antes del poder mediático, por desgracia, muchísima gente obedece y reproduce lo que escucha. Y fueron tantos años y tan repetidas los insultos, las vejaciones, las humillaciones, que yo salía a la calle y veía cachondeos por parte de la gente, se me insultaba, se me ha llegado a agredir, al igual que han agredido a mis padres. Llegó un punto que yo no quería ni podía salir a la calle, porque me entraba pánico, tenía pánico. Cada vez que tenía que salir lo hacía en taxi, que me recogía en mi puerta, y con una sudoración, unas palpitaciones, una tensión. Ansiedad. Exacto, porque yo no podía seguir enfrentando lo que pasaba en la calle por todo lo que había ocurrido en los medios. Yo entré en una depresión absoluta, en una depresión que desgraciadamente casi me cuesta la vida. Y fue cuando, después de haber hecho 2 tonterías, que afortunadamente no me salieron bien, decidí apartarme, porque era mi vida. Y entendí que por más que yo amase mi trabajo, en aquel momento yo no podía seguir enfrentando lo que era mi realidad del día a día. ¿La música ha sido tu refugio? Sí, y lo es, pero no solo eso, es que... No me refiero a refugio profesional, hablo de refugio de aquí. Sí, yo siempre, desde muy niña, he amado la música. En mi casa, desde que yo tengo uso de razón, yo creo que esto viene, me lo ha inculcado mi madre, ¿no? Ella adoraba la música, ella cantaba por casa, ponía continuamente, yo cuando que no estaba en el cole, siempre estaba la música puesta. Y yo, esa pasión por cantar, yo creo que me la contagió mi madre, sinceramente. Y en mi casa, como te digo, siempre había música y yo siempre cantaba. Y en mi cabeza de niña, con 8 o 10 años, me imaginaba ser un artista, estar en los escenarios, estar en televisión, me ponía delante del espejo, cantaba, le robaba las pinturas a mi madre, los tacones, bueno, montaba las de Dios, ¿no? Y yo siempre me he refugiado en la música, para lo bueno y para lo malo. Cuando me he sentido mal, he puesto música. Cuando he estado bien, porque quería estar mejor y porque la música me apasiona, ponía música. O sea, mi vida siempre ha sido la música. Llurena, esto no sería la caja de música sin que, iba a decir, te enfrentaras, sin que te reflejaras en las preguntas que nos han hecho, yo creo que diferentes, sobre todo porque me has ido contando un episodio que ha dado forma a todo ese entorno musical. Por eso te preguntaba si la música llegó a ser tu refugio, porque es tu manera, entre comillas, de sentirte bien, que eso es lo que buscas, ¿no? Sí. Pero de repente he tenido la visión de una pregunta ya un cierto tipo antigua, en la que enfrentábamos al de ahora con el de antes. ¿Te imaginas que yo desapareciera aquí? Ajá. Y una gran pantalla virtual pudiera hacer mirar a los ojos a aquella Llurena que de pequeñita soñaba música? Mirándola a los ojos, tú que ya lo has vivido casi todo, ¿qué le dirías a esa niña que ilusiones no la faltaban y sueños por cumplir los tenía todos?
Te voy a ser absolutamente sincera. Aunque ahora estoy muy orgullosa, muy feliz y con más fuerza que nunca, si yo ahora pudiera decirle a mi yo pequeñita, volver atrás en el tiempo, a cuando tenía 10, 12, 13 años, le diría que se buscara otra profesión, que jamás, nunca en la vida tuviera que ver con la música, ni en general con el mundillo artístico. Es un mundo muy duro, de muchas envidias, de muchas puñaladas, de muchos intereses, de muchos amiguismos. Te hablo de lo que yo he experimentado, claro. A lo mejor otro artista o otro cantante lo ve desde otro punto de vista. Entonces yo, por todo lo que he tenido que vivir y que sentir y que aguantar, yo le diría que tomara otro camino. Una profesión, la que más le gustara, otra profesión, una carrera, pero no esto. Si no hubieras querido vivir de la música / apariciones televisivas, ¿qué hubieras querido ser, Llorena? Pues hay un montón de profesiones en el fondo que me gustan y de carreras. Bueno, yo fui profesora de inglés durante unos meses tan solo, justo antes de empezar en la música, ¿no? En el año 90. Probablemente hubiera continuado siendo profesora. Filología. No, estudié 5 años de inglés. Ajá. Y de los 5 años me examiné en la Escuela Oficial de Idiomas. Ah, mira. Pero sí, probablemente hubiera continuado ese camino de dar clases de inglés en alguna academia o incluso habiendo montado la mía propia. Pero a mí, por ejemplo, yo soy una amante profunda de los animales. Amantísima, los amo, los adoro. Veterinaria. Hablando de animales, permíteme una pregunta. Pero te va a extrañar la pregunta, ¿vale? Hablando de animales, tú estuviste en un programa que yo admiraba hace mucho, que era Survivor. Ajá. El formato primitivo de supervivientes. El original, ¿no? Yo necesito saber a qué suena el silencio allí. Porque una persona tan particular y con tantas vivencias como tú, de repente te desconectan y te dejan en silencio. ¿A qué suena tu silencio? Porque además creo que estaba Round the World ya en plena promoción y de repente cortas aquello por una experiencia que los que te conocemos hasta cierto punto sabemos que fue una experiencia vital. Totalmente. ¿A qué suena ese silencio de esa isla en Supervivientes? En mi caso concreto... Bueno, si pudiste estar en silencio, claro. Sí, allí los días no terminan, son interminables. Por más que intentes pescar, hacer fuego, que lo intentas, recoger frutos, que no los hay, pero bueno, por más que hagas ese tipo de cosas, ¿qué tardas? 2 horas el resto del día. ¿Qué Tiene haces? que ser una locura ese silencio. Es una locura. Entonces, ¿a qué suena ese silencio? En mi caso concreto, a valorar, a pensar en el futuro, a recordar el pasado, a mis seres queridos que ya no están, me acordé mucho. Y me acordé mucho continuamente de, por supuesto, de mis amigos, pero de mis padres y sobre todo de mi madre. A todo eso, a soledad, a paz, a recuerdos, a todo ello sonaba el silencio. ¿Le quitarías alguna coma a todas tus vivencias hasta el día de hoy? Pues te voy a decir una cosa, a pesar de que ha habido cosas tan duras, tan tremendamente duras, injustas y demás, también las ha habido bonitas, evidentemente. Con todo y con eso, ahora mismo te digo que como no puedo volver atrás a cuando tenía 8 o 10 años y no puedo tomar otro camino, habiendo ya tomado este y encontrándome en este punto, estoy contenta de todo lo que he vivido. ¿Sabes por qué? Porque gracias a ello soy la persona, la mujer y la artista que soy hoy en día. Hablando de futuro musical, sí. Around the World sigue, porque he perdido los ojos y el contador de YouTube porque sigue creando visitas. Hemos dicho que es una propuesta visual, como decían en la Gran China, muy no similar, pero con una propuesta que puede ir de la mano de las que pueda proponer Lady Gaga en su momento. Hablo de la propuesta visual. Sí. ¿A dónde nos va a llevar este proyecto musical? Porque efectivamente sabemos y somos conscientes de que tú estás encima de todo single que se crea, de toda producción que se crea.
mides hasta el más mínimo detalle de cada una de las cosas que salen musicalmente. Sí. Around the World está, pero nos lleva ¿hasta dónde? Pues hace un mes más o menos lancé nuevo single que fue el preludio al álbum que lleva por título Around the World, que es Fine Fine. Se lanzó ese single, se posicionó en los primeros puestos de la lista de que rodé justo al llegar de Supervivientes, porque Fine Fine, te cuento, no era para otoño. Fine Fine iba a salir... Verano puro. Exacto. Con un vídeo en exteriores, que de hecho se ha hecho en exteriores porque cuando yo he venido todavía era verano y se podía hacer. Pero la intención era lanzar el vídeo y Fine Fine de cara a primavera-verano. Como yo parto todo este proyecto para emprender la aventura, que lo fue y grande, la de Supervivientes, pues justo al regresar, a mí me expulsan a últimos de junio, ya había que rodar el vídeo, ya no era época buena para lanzar Fine Fine. Entonces, ¿qué hago? Digo, vale, voy a rodar el vídeo tranquilamente y Fine Fine lo dejamos para otoño. Y que acompañe 2 o 3 semanas antes, o sea, que sea el preludio de lo que es el álbum, que sí, que ya desde hace tiempo yo quería lanzar en otoño-invierno, campaña de Navidad. Y así es lo que hice. Salí de Supervivientes, rodé el videoclip de Fine Fine, que bueno, yo invito a toda la gente que nos ve a que lo visualicen, a que lo visiten. Fine Fine es probablemente, desde mi época, desde que comienzo con Every Night, en el 2012, mi nueva etapa musical, es seguramente la canción con más sentimiento. Y el videoclip también. Está lleno de mensaje y de sentimiento. Y es cierto, desde el momento en el que yo me autoproduzco, año 2012, nueva etapa musical, yo soy la que decide, yo lo miro todo con lupa, nada se hace sin que yo lo supervise, y precisamente es ahora cuando me siento mejor, cuando me siento más afianzada, y cuando creo que mejor estoy haciendo los trabajos, cuando dependen de mí, no solamente de mis inversiones, que es por ello por lo que puedo decidir con quién trabajar, con qué director trabajar, con qué compositor trabajar, sino porque me he hecho también ya tan exigente y quiero dar tanto de mí, que es con lupa, como te digo, todo, absolutamente todo, musicalmente, visualmente, en cuestiones de imagen, todo. Pero por lo que te digo, porque depende de mí, no depende de una discográfica, nadie me manda. Yo soy mi jefa, yo soy mi discográfica. Pero una duda de verdad se me cierne porque estaba buscando y digo, ¿no hay canciones en castellano? En este álbum no. En Around the World no hay ni un solo tema en castellano. ¿Por qué? Cuando yo estudié inglés, que empecé pequeñita, o sea, empecé... Aparte de que es un idioma universal, ¿pero por qué? Sí, pues te cuento. Es por 2 motivos. Cuando yo comienzo a estudiar inglés con 13 años, lo hice... No lo hice porque es un idioma universal, es súper positivo, me va a abrir muchas puertas, me sirve para muchas cosas, voy a dar clases de inglés. No. Yo lo hice porque ya con 13 años, como te he comentado antes, yo quería ser cantante. Pero es que a mí, en aquella época que me empezaba ya a gustar la música moderna muchísimo, los grupos que más me gustaban cantaban eran extranjeros. Era música en inglés. Y mi ilusión era ser cantante y cantar en inglés. O sea, ya con 13 años. Entonces, cuando en el 2012, a mi vuelta, después de ese parón de 6 años, cuando regreso con Every Night, que fue el comienzo, y me dan la oportunidad de componer, yo no soy compositora, yo soy intérprete, no compongo. Cuando me dan la oportunidad de componer en inglés es como, sí, o sea, es lo que quería desde que tenía 13 años si un día lograba dedicarme a la música, ¿no? Entonces decidí que sí. Que se iba a componer en inglés, que iba a cantar en inglés. Comencé con un tema para ver qué sucedía y curiosamente y afortunadamente para mí el recibimiento de mi público fue espectacular, les encantó Every Night, consiguió el número 1 nada más salir a la venta en iTunes y ya continué en inglés y no he querido mezclar. No he querido mezclar temas en inglés con temas en castellano. He querido continuar esta línea dance en inglés y después de Every Night, pasando por todo el resto de los singles que he venido sacando desde el 2012, se ha hecho una recopilación, más un tema inédito que es Freedom, más 3 remixes. La declaración de intenciones. Sí,
por supuesto. Es un tema, es un himno realmente, Freedom. Más 3 remixes a modo de bonus track. Y eso es lo que es el álbum Around the World, que acaba de salir a la venta tan solo hace unos días, muy pocos días, y que gracias al apoyo de mi público, de mis Jurefans, a las poquitas horas de salir a la venta, se ha posicionado en el número 2 de álbumes de iTunes, en Dance. Una pregunta. Es que me lo estás contando y de repente me ha venido una luz en la que he dicho, ahora que está tan de moda el volvamos a Eurovisión. Ay, sé que me lo vas a preguntar. No, te lo voy a preguntar al revés. Ah, vale. Con lo que eso supone y con todo lo que ya has vivido pasado, un reto así, ¿uno está preparado para asumirlo? Si sucediera. Yo... Porque 210 millones de espectadores, creo recordar, si no me equivoco, están pegados a un televisor. Es brutal. Y un sí. país que o bien te va a crujir, o bien te va a elevar a los altares. Lo sé. Eso lo comentaba yo esta mañana porque además me lo han preguntado también en una entrevista. Y muchos fans, muchos Eurofans me lo preguntan a veces. Yo nunca me he planteado presentarme a Eurovisión. Nunca se me ha ofrecido, pero tampoco ha entrado en mis planes. Y a día de hoy te aseguro que no entra. ¿Por qué? Pues no lo sé. Y mira que yo me considero, y sí, soy una persona ambiciosa, lo soy. Si no, no estaría aquí a día de hoy, encima autoproduciéndome y todo lo demás. Pero no es un reto que me apetezca, que me sea de repente atractivo. A lo mejor porque es un reto tan bestial, porque es representar a un país. No es tu música, no es tu trabajo, es tu trabajo, pero estás representando a tu país frente a muchísimos otros países. Bueno, ¿no? pues hoy más que nunca, Juliana, te tengo que dar las gracias porque la caja de música respira siempre un aroma de conversación, un aroma de escuchar al que está delante, porque efectivamente nos hemos reunido, entre comillas, por un motivo comercial, que es efectivamente tu proyecto musical, pero en el fondo creo y he creído necesario que había que escuchar qué había detrás de toda esa idea, porque detrás de una marca, detrás de un concepto, detrás de un producto hay una persona. Siempre. Y eso es lo que, bajo nuestra perspectiva, o al menos hasta ahora, nos había mostrado. La pregunta talismán que tiene la caja de música es que cuando te metes en una vorágine de entrevistas, y tú has hecho muchísimas, Así es. de todos los tipos, Sí. sin entrar en particularidades, pero nos gusta coger ese concepto que a veces nosotros hacemos mal, que es preguntarte casi siempre lo mismo, Ajá. los que estamos detrás de la cámara. Hoy te has enfrentado a una conversación, creo que muy dura, Muy dura, pero creo que muy sincera. pero sincera, y agradezco mucho haber tenido esta conversación, esta entrevista, y que me hayas dado esta oportunidad para ser yo, porque como bien sabes y hemos comentado, la mayor parte de las veces no ha sido así, porque no interesaba. Esto se agradece mucho, yo por lo menos lo hago, y lo intento aprovechar al máximo, porque creo que es justo para mí, e incluso para la gente, porque lo que se ha vendido de mí es falso, y a la gente no hay que mentirle. Entonces es justo también que me conozcan como verdaderamente soy, todo lo que hay en mí y detrás. Pues eso era la reflexión, dejarte ese último momento de decir nos hemos acercado a algo a lo que querías contar o se nos había olvidado algo que preguntar, entiendo que no. Simplemente darte las gracias por este rato tan inmenso, tan lleno de luz creo, tan lleno de emoción y creo que de verdad. Sí. Y decirte que no dejes de pelear, que no dejes de soñar, que no dejes de creer, pese a que pese y caiga quien caiga. Porque había un gran director de cine que decía que nada ni nadie te quite la sonrisa. Llurena, Around the World, disco a tope, que ya está ahí, Sí, formato físico. ya en unos días. Gracias por creer, por luchar y por amar en tus sueños. Muchísimas gracias, ha sido todo un placer, de verdad que sí, te lo digo en mayúsculas. He estado muy a gusto, ha pasado el rato muy rápido. Esto se agradece. Ha sido una entrevista con momentos duros porque te ha abierto mi corazón y eso a veces es duro y difícil, pero necesario. Por eso
os doy las gracias a la Caja de Música, perdón. Y bueno, hasta muy pronto. Será un verdadero placer volver a encontrarme con vosotros un día, ¿no? Ojalá que no muy lejano, y volver a compartir millones de vivencias más. Y muchas de las canciones que aparecerán en ese formato físico del disco, que habrá que desmenuzar, habrá que ver y habrá que analizar pormenorizadamente contigo, porque efectivamente tú eres el alma, no interpretativa, casi hasta creativa de todo este proyecto, y que sobre todo te deseamos la mejor de las suertes, porque desde hoy esta ya es tu casa. Muchísimas gracias. Llurena, bienvenida a la Caja de Música. Hasta cuando queráis, 1.000.000 de llurebesos para la Caja de Música.